Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Haz que Sucede el podcast. Yo soy Ro y estamos en el episodio número 19 y vamos a platicar sobre la empatía. Un valor que creo que está un poquito o un muchito sonado, pero que realmente lo aplicamos en todos los ámbitos de nuestra vida y para eso está conmigo Aviv Montoya. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias. Gracias por estar aquí en el espacio y bueno, voy a empezar con una pregunta, pero quiero que elijas un número. Espérame que esta cosa ya se bloqueó. Del 1 al 15. Del 1 al 15, el 8. El 8. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Ajá. Honestamente hablando, yo creo que en lo personal a fallarme a mí mismo, a no dar, como cumplir con esas expectativas que también hasta uno de forma personal se crea. Ajá. Creo que eso sí es algo que da pavor. El como que no lograr mis objetivos, o no cumplirlo de forma adecuada, eso siento que para mí es algo que sí me puede causar mucho miedo. Mucho miedo. Fíjate, salió algo como muy interesante sin ni mandar a hacer la pregunta, ¿no? Que te sale en el sentido de a veces ese mismo miedo nos hace olvidarnos de la empatía hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, esa parte de exigirte y de decir, tengo que cumplir esa expectativa, no me puedo equivocar porque entonces ya no hay valor, ya no soy suficiente o ya bajo esa expectativa que yo tenía ya no se puede, ¿no? En esos momentos, ¿cómo crees que puede salir la empatía para ti mismo? La empatía, fíjate que tal vez, o sea, tocaste un punto interesante. Yo creo que es ese amor propio que puedes tener hacia ti mismo lo que te ayuda a ser empático contigo, o sea, porque te das cuenta de tu propia naturaleza, de tu esencia como persona o como ser humano, y es obvio que parte de tu propia naturaleza, pues es esa, o sea, el poderte equivocar, el poder fallar, pero que aceptes que puedes hacerlo y que de alguna forma aprendas sobre eso y seas resiliente como para encontrar una respuesta o dar un sentido a lo que quieres hacer, ¿no? Así es. Si no, pues en automático pues nos volvemos nuestros peores verdugos. Y siento yo que eso es horrible porque al final del día pues te acompañas todo el tiempo, ¿no? Entonces como que ese reproche interno que puedes tener sobre ti mismo pues puede ser yo creo que hasta más complicado que lo que normalmente alguien te pueda reclamar o algún tema más externo. Y siento yo que sí, ese amor, ese conocimiento de uno mismo, el aceptarte, el darte cuenta de tal vez de tus capacidades, en dónde puedes fallar, Sí. y que a través de, digamos, de ese amor hacia ti mismo, pues puedas superarlo, ¿no? O sea, de alguna forma, pues la experiencia de la vida es esa, ¿no? El poderte volver a diseñar y poder salir adelante. Así es, porque a veces quisiéramos que no cometer errores y decir, ay, no, ya, librarla y lo menos posible, pero creo que eso que acabas de decir ahorita es valioso, porque sin esos errores no podemos forjar ese carácter, no podemos darnos cuenta a lo mejor cuáles son nuestras posibles debilidades, ¿no? Y ante toda esta experiencia que la otra vez que me platicabas en toda tu carrera pues profesional, pues te has dedicado en esta cuestión y hasta yo lo quisiera externar desde mi punto personal, Sí. claro, pero a veces los abogados tienden a ser fríos, siento que no hay empatía, o a veces sí, pero que siento que es parte de su chamba el decir, pues tengo que ponerme una careta de, pues, como los médicos, ¿no? O sea, cuando te dan una noticia que dices, ay, pero me lo hubiera dicho más bonito, ¿no? Y es que creo que algo también importante en nosotros es la parte de no entender que a veces queremos escuchar las cosas bien adornadas, bien bonitas, y si no, entonces eres frío, eres rudo y no eres empático, ¿no? Sí, y claro. ante toda esta trayectoria que me has platicado, o sea, esta cuestión de, pues, que has tenido en tu trabajo, pues, cargos importantes en los cuales has tenido mucha responsabilidad, ¿no? Y la parte de decir, tengo que dejar un poquito de lado a veces los sentimientos de las personas, las emociones y concentrarme de lleno en el trabajo. ¿Cómo lo vives desde la parte humana y desde la parte profesional? Pues desde la parte humana es todo un reto. Emocionalmente hablando es muy difícil porque al final de cuentas eres consciente de que lo que tienes enfrente no es un expediente, no son un grupo de hojas, no son una cantidad de argumentos que te da tal vez alguna de las partes con el propósito de tener la razón, sino también atrás de eso hay proyectos de vida, hay esperanza, hay familias, hay pues, un cúmulo de emociones también que ellos viven y que honestamente hablando, de alguna forma, uno tiene que como que aislarse de esa parte para realmente buscar una solución a un problema que te ponga, ¿no? El que tú quieras. Entonces
sí es un reto entenderlo. O sea, creo yo que con el tiempo empiezas a darte cuenta de eso. Al principio, cuando comienzas, yo creo que a estudiar Derecho, pues te vuelves un poquito más romántico sobre las leyes, ¿no? Y crees que eso es todo y ya, ¿no? Y hasta juzgas más a las personas en el sentido de cómo están actuando cuando no entiendes que atrás de ellos, pues el 90% de sus acciones van empujadas a través de sus emociones y cómo se sienten, ¿no? Ujú. Y también, de alguna forma, pues, es un proceso, yo creo que también humanamente hablando se vuelve muy agresivo. Porque por un lado tienes alguien que quiere que le reconozcan un derecho, lo que tú quieras, ¿no? O sea, que esta es mi casa, por decir una cosa, ¿no? Ajá. Y del otro lado tienes una persona que dice, no, espérate, esta es mi casa, ¿no? Entonces es muy violento porque al final del día o sea, tú estás demandando porque quieres, o sea, crees que tú tienes ese derecho y te legitimas y estás considerando que tienes toda la razón. Y puede ser muy válido, me queda claro que es muy válido. Y del otro lado tienes una persona que se va a defender. Entonces, de alguna forma, ese como choque Ujú. es muy agresivo. Emocionalmente hablando, yo creo que es muy agresivo y a veces como abogados se nos olvida eso. Perdemos de vista totalmente esa parte emocional y esa parte humana y hasta cierto punto ese esquema hasta medio espiritual que se vuelve porque de alguna forma colocas en manos de un tercero la solución a un problema que tú tienes. Entonces, sí esperas que sea pues lo más justo posible, lo más empático posible, pero digamos que de alguna forma sí te tienes como que aislar de eso, ¿no? Ujú. Y del otro lado, ya en el tema profesional, pues tienes que ser lo más objetivo posible. Y a veces ser objetivo no necesariamente se vuelve algo justo. Entonces es un reto personal, digo, yo creo que es interesante, pero que no te puedes divorciar de eso, o sea, no te puedes separar. Sí, dijiste eso que es creo que valioso y resonante ante ello o ante esta cuestión, empática, ¿no? Donde a veces dices, pues lo justo, más allá de eso, es tratar de hacerle ver a la gente lo que está pasando, ¿no? Porque para algo también, pues buscan esa mediación que hacen ustedes, ¿no? Porque si yo ya no puedo, si no sé cómo hacerle, busco al profesional, ¿no? Sí, Y a veces también creo que del otro lado como clientes, por llamarlo así, o por las personas quienes buscamos, o los usuarios quienes nos acercamos a lo mejor a estas instancias jurídicas, pues, o a ustedes como abogados, pues es esta parte también de entenderlos a ustedes de, pues, ese reto tan importante que tienen en su quehacer, ¿no? En la cuestión justamente de esta empatía, ¿alguna vez te ha tocado un caso en donde, híjole, no hayas podido hasta ni dormir de decir: "Ay, ¿cómo le hago?". O sea, a lo mejor sí tiene razón, pero es que el derecho lo marca así. sí, me han tocado. Me acuerdo mucho de un asunto donde una señora ya muy grande, yo creo que una señora de la tercera edad, yo creo que tendría como 85 años. El esposo fallece y el único patrimonio que ellos tenían era un título de concesión de unas placas de taxi. Okey. Pero resulta que para que tú puedas, digamos, obtener los derechos de esa concesión, la norma en ese momento establecía que tienes que, digamos, que dejar un beneficiario, o sea, designar un beneficiario de que en caso de que fallezcas. Y el señor, que en paz descanse, no, o sea, el esposo de esta señora, no lo había hecho. Entonces ella se acerca con nosotros, pues rogando, porque dijeron, es que yo vivo de esto, o sea, yo vivo de rentar las placas de mi taxi, ¿cómo le hago, no? Ujú. Y por un lado está que la norma es muy clara, o sea, si no te designaron como beneficiario, pues tú no puedes ser, ¿no? Ujú. Aunque era un procedimiento administrativo llevado directamente en la Secretaría de Movilidad en ese momento, pues sí es difícil, o sea, porque sí fui yo muy consciente de que estaba hablando del patrimonio y de la forma en la que esta mujer se garantizaba su vida. Entonces, el buscar a veces la respuesta correcta no es fácil. Ujú. Entonces, digamos que en esa ocasión, pues fue todo un reto personal, tuve que platicarlo abiertamente con ese momento con el que era el director general jurídico de la Secretaría, para ver la manera de poder apoyarle a esta señora, sin que pusiéramos en riesgo su integridad, o sea, porque era su vida, porque de eso vivía. Ujú. Y del otro lado, pues no romper las reglas, ¿no? Entonces sí es algo, o sea, es algo complicado y sí te quita el sueño. O sea, al final del día tú sabes perfectamente que llegas a tu casa y nos enseñan mucho, ¿no? O sea, el ser profesionales es dejar las cosas de la oficina en la oficina, pero no, en muchas ocasiones te lo llevas, lo sueñas, lo reflexionas, lo acompañas, o sea, porque al final del día sí tienes claro que lo que determines va a trascender, o sea, de una forma muy personal y profunda va a trascender, o sea,
no necesariamente tienes que tener los retos profesionales más grandes de la historia, ¿no? O sea, estos son los retos reales, o sea, las vidas de las personas que están confiando en que hagas bien tu trabajo. Sí, totalmente. Fíjate que dijiste algo que me hizo acordarme cuando iba en la primaria y decía, ya sabes, ¿no? Ay, ¿qué vas a estudiar? Y no sé qué, yo decía, y mi mamá también es abogada, Ok. y decían, ay, vas a ser abogada como tu mamá, ¿no? Y yo, sí, sí, sí. Pero conforme fue pasando el tiempo, iba haciendo conciencia que justamente, digo, todas las profesiones implican un reto, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, cuidamos los mensajes que mandamos, ¿no? Porque dices, híjole, hay líneas bien delgaditas, hay cosas que no se pueden decir, pero luego me pongo a pensar y tanto vuelvo a los mismos ejemplos o comparativas de un médico y un abogado. Es la vida de la gente, ¿no? Es, por ejemplo, ahorita su patrimonio, su libertad, o sea, es un reto y un compromiso súper importante porque no es como que, bueno, ya le edito y le borro y ya, ¿no? No pasa nada. Pero ahorita es como el darte ese tiempo para poder equilibrar justamente lo que es la justicia, pero también no olvidarte que son vidas, son seres humanos, ¿no? Y ese es pues el gran reto, ¿no? Y ahorita que decías, separar la parte de el trabajo, que de pronto lo tienes que dejar en la oficina, las cosas y te lo llevas, ¿no? Ahora la parte empática hacia ustedes, porque me imagino que de pronto es como que las llamadas, los mensajes y el qué hago en un fin de semana, a lo mejor en un domingo con la familia y teniendo que estar atendiendo casos o atendiendo clientes o personas que necesitan pues saber, porque a lo mejor pues está la otra parte, la desesperación de los usuarios, ¿no? Ahí cómo marcas ese límite de manera pues sí, empática y en el sentido de marcar un límite para también tu tranquilidad. Sí, es un reto, créeme que es un reto. Con el tiempo vas aprendiendo de que también tienes que darte espacio a ti mismo, te tienes que permitir también ser tú, el poder convivir con tu familia, el estar con tus hermanos, con tu pareja. También es algo que tienes que como que afrontar, o sea, lo tienes que hacer. Al final de que somos seres humanos, ¿no? O sea, no estamos ajenos pues, al quehacer ordinario y común de todos, ¿no? Entonces, cuando normalmente sucede, no, digo, gracias a Dios no pasa mucho, pero llega a suceder, pues analizas y ponderas cuál es la circunstancia que están viviendo. O sea, puede ser que para ellos sea muy grave lo que está sucediendo y para ti digas, ok, es que eso se resuelve el lunes, hoy no puedo hacer nada por ti. Entonces buscas la manera tal vez de transferirles esa tranquilidad de, ver, no, sí, te entiendo, nada más te comento que en este momento no se puede hacer nada, hay que esperar a que salga de mañana. O también tienes las circunstancias que son muy reales donde pues están esperando que su asunto ya se resuelva. Ajá. O sea, digamos, cuando vas con el doctor, pues sabes que te va a dar medicamento, te va a inyectar, o sea, te va a diagnosticar, pero ya sales de ahí atendido, ¿no? Ajá, ajá. Aquí no. Ajá. Normalmente cuando tú recibes un asunto, lo primero que haces es, lo analizas, preparas una opinión, se la compartes a tu cliente, le tratas de explicar pues que al final del día, pues el derecho son reglas, y entre esas reglas está el tiempo, ¿no? Entonces, no juego igual que como si hubiera un tratamiento médico, como que te lo comento. O sea, aquí es, preparas todo para irte a juicio y pues sabes que ese juicio puede tardar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses. Entonces, durante todo ese tiempo tienes que también cargar con ese estrés obvio de que te transfieren directamente las personas que están confiando que los estás defendiendo. Entonces, sí hay que como que saberlo separar muy bien, porque si no, no duermes. O sea, literalmente, yo creo que mentalmente no te revientas. O sea, porque pues, en el fondo tú quisieras que todo estuviera ya de forma inmediata y no es así. O sea, sí es un tema que hay que saberlo como compartir. O sea, y eso es algo que nosotros los abogados vivimos. O sea, que tal vez los clientes lo viven porque ellos son parte de eso y quieren que se resuelva. Pero ellos no son o sea, no son el único reto que estás viendo. O sea, a la vez ves 5 o 6 asuntos que todos están esperando lo mismo. Entonces hay que saber cómo comunicarlo, cómo separarte y a la vez que no te sientan ajenos, o sea, que no crean que no te importa, o sea, porque la realidad es que sí te importa, o sea, tú sí quieres que eso se resuelva y que ellos estén bien, porque están confiando en que lo vas a hacer por ellos, porque te sustituyes, ¿no? O sea, como que es esa parte. Sí, tú los representas, al final de cuentas, ¿no? O sea, les estás dando como esa solución. Y creo que a lo mejor aquí algo importante podría ser hoy algo que vivimos, que es la inmediatez, ¿no? Ajá. Que no hay paciencia, ¿no? Ya es así como de, no, es que ya, o sea, yo en un clic encuentro todo y cómo es posible que tú te tardes una semana y estés como muy campante Sí. leyendo y reflexionando, ¿no? O sea, si en un clic Google me está dando todo. Entonces, creo que un factor importante hoy para todos es que la inmediatez nos está haciendo impacientes, ¿no? Y nos está haciendo poco empáticos
con lo que el otro vive, con lo que el otro también en función a profesión, a oficio, lo que sea, pues lleva un proceso, ¿no? O sea, por algo es como que, pues sí, o hasta incluso hoy la inteligencia artificial, que yo digo siempre, o sea, no te va a sustituir tus años de estudio, no te va a sustituir el hecho de que le pongas objetividad, ¿no? O sea, una experiencia, porque pues también para algo comienzas a generar esta experiencia en tu día a día de decir, bueno, igual desde que estudié comencé a involucrarme, comencé a estar empapándome información, acercándome a personas expertas para poder llegar a donde estoy hoy, ¿no? Y para poder brindar un mejor servicio todos los días. Entonces, creo que a veces la impaciencia, la falta de esta como cuestión empática al otro y de decir, ese es su proceso, es su forma de trabajarlo, pues nos está permeando un poco ahí, ¿no? Sí, impacta mucho. Yo creo que sí, o sea, la inmediatez en automático ha sido, sí, es todo un reto. O sea, porque al final del día pues, estamos tan acostumbrados a obtener todo de golpe que ya no sabe, o sea, que no tenemos la capacidad, creo yo, de poder, como que aceptar, ¿no? O sea, de decir, bueno, tiene que ser así. O sea, lo queremos todo tan en corto que nos genera, yo creo que hasta nos va peor porque genera mayor estrés. Sí, ajá. Entonces, o sea, porque piensas, es que él ya lo tiene, o es que él ya lo logró, o volteas a ver al de lado y comparas tus circunstancias con los demás, y no es así. O sea, no es de un clic, pues, o no es de un like, o no es, no se trata de eso. Sí. Sí, entonces sí, a veces también es un reto, Sí. es difícil. Claro. Pero lo tienes que aprender a manejar, o sea, al final del día el punto es saber transferir esa tranquilidad y esa seguridad de que todo va a estar bien, o sea, que confíen que estás haciendo las cosas bien por los demás, pero sí es difícil cuando ya todo lo tienes tan a la mano, es muy complicado. Y luego las generaciones, o sea, las nuevas generaciones, pues, literalmente ellos están diseñados a eso. O sea, cualquier cosa, como tú te decías hace rato, lo buscas en Google, corres un programa de inteligencia artificial y en automático te da la información que tiene a la mano, o sea, porque o sea, es lo que hacen, o sea, te recopilan la información y tal vez no sea ni la verídica, pero es lo que está disponible en ese momento en la red. Y eso es lo que te comunican. Entonces, te generas también hasta juicios erróneos o falsos, digamos, de algunos falaces. Entonces, actúas hasta pensando que es de alguna forma correcta porque te lo dijo y puedes estar cometiendo el error más grande de tu vida. Así es. Sí, sí, y porque no hay reflexión. O sea, como que qué responsable se vuelve uno cuando le cede a una herramienta como esas, el que toma una decisión por ti y confías en que es correcta. O sea, sí esta es la realidad, o sea, porque ya lo hacen, o sea, buscas a ver cuáles son los síntomas del sarampión y te lo aseguro que vas a creer que todos tienen sarampión. Sí. Y dices, no, no es así. Sí, justo, sí, totalmente. Y acabas de dar así, yo creo que el knockout correcto de esa parte de decir, sí es cierto, la falta de responsabilidad en cuestión a una toma de decisión, a un momento reflexivo de decir, a ver, espérame, o sea, sí, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Para qué? ¿Cuál? O sea, todo este diagrama que tienes que hacer, esta clasificación de información, no, te casas con lo primero que dices, que lees, y ya lo bajas así, ¿no? Y luego el hecho de compartirlo con más personas y lo que decías ahorita, ¿no? Es que comparas tus caminos con los de los otros y uno le puede decir, es que mi proceso fue más rápido, es que mi abogado fue en 2 meses, es que yo hice esto, es que no, a mí me dijeron otras cosas. Y entonces el otro dice, ay, no, entonces yo voy lento, entonces, y además como lo que consulté en Google, no, es que sí, ya debería de haber salido, pues más, ¿no? O sea, se hace la bola de nieve y de pronto el que recibe todo, toda esa bola de información que ya traes aquí atorada y la quieres vaciar, tú. Sí. Y así de, a ver, espérame, o sea, sí, pero no soy máquina. Sí, te vuelves el receptáculo de todo eso, literal. Y tienes que, a través de estos argumentos y todas esas ideas que tienen, comenzar a construirles y explicarles el por qué no es así o por qué de alguna forma puede ser que tengan razón, pero no, digamos que no es la verdad absoluta. Entonces, sí es difícil, o sea, sí es súper complicado cuando lidias con eso. Y hay otra cosa, o sea, y es chistoso, pero la verdad es que todos nos creemos abogados, como todos nos creemos doctores, porque cuando te sientes mal, ¿qué es lo que haces? No vas y te diagnosticas, o sea, tú en automático, solito, te tomas tu aspirina, te tomas el paracetamol si te duele algo, no sé. Y en el otro sentido es lo mismo, o sea, buscas la información y crees que es así, y ya sientes que esa es la respuesta. Porque aparte, en un tema yo creo que hasta de defensa mental, buscamos el cómo justificarnos, o sea, el sentir que tenemos la razón. Entonces ese factor
en automático también nos alcanza mucho porque al buscar una respuesta, vamos a buscar la respuesta que queremos que nos den, no la que es. Entonces ahí te matas tú mismo. O sea, imagínate, o sea, de alguna forma te vuelves como tu propio perpetrador, o sea, te lastimas sin darte cuenta por querer nada más validar algo que tú crees que debe de ser de cierta manera. Entonces es un riesgo muy grande, o sea, y existe, o sea, yo creo que antes a veces era distinto porque tal vez los medios de información y lo que existía pues no era tan accesible, pero ahorita pues todo es, entonces ya cualquier cosa puede ser totalmente válida, no importa cómo la consideres, siempre y cuando se ajuste a lo que crees, pero ya sin tomar en cuenta lo que la realidad es. Sí, claro. Sí, como que quiero dormir la verdad y seguirme Exacto. contando el mismo cuento, ¿no? Y yo es que yo lo escuché aquí, es que yo lo escuché acá, y entonces yo tengo la razón, ¿no? Yo Ajá. estoy bien de lo que estoy diciendo, porque sí es cierto, es como seguir queriendo endulzarme los oídos, ¿no? Sí, te validas, Sí. entonces actúas en consecuencia. Ajá, exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando cuando tú les has dicho una verdad quizá incómoda? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas? Ajá. Es complicado, pero yo he buscado la forma mucho a través de la contextualización. Me gusta explicarles los problemas. Okay. Entonces, creo que eso es una herramienta muy buena porque más allá de poner las cosas como en el español jurídico o en ese lenguaje que estamos tan acostumbrados a ver en las sentencias o cuando estás llenando un formato durante un trámite, lo que tú quieras, yo sí creo más en el tema de te lo tropicalizo y te lo explico para que lo entiendas. O sea, y si algo he aprendido con el tiempo es que los problemas se resuelven en la medida que se saben definir. O sea, si lo sabes entender realmente, ya tienes ya está el 50% resuelto. Porque no importa si le vayan a dar la razón a alguien o no. Simple y sencillamente ya va a entender por qué sí o por qué no. Pero llévalo hacia ese esquema, o sea, háblanos, comunícanos, que es algo que necesitamos todos. Y es impresionante porque en una época donde hay tanta comunicación, no sabemos comunicar. Sí, y ese es como que también todo un reto, y siento yo que todas las personas que se dedican al derecho lo viven todos los días. El saber comunicar. Porque al final del día las sentencias o ese tipo de, bueno, sobre todo las sentencias, pues son medios por los cuales a través de la palabra escrita, pues el juzgador transmite el por qué cree que de cierta manera tiene que resolverse algo. Entonces, ya no las tienes que como que quitarles esa corrupción del lenguaje y quitarles esa como que, pues, ¿cómo llamarlo? Como esa niebla que se genera alrededor, como esa desinformación, y llevarlo a algo más concreto. O sea, no importa, yo creo que eso es lo necesario, o sea, el que te sepan hablar. Y eso creo que va mucho de la parte de la empatía, o sea, porque es mi derecho a tener la verdad. Cual sea, como sea, sí, no claro, importa. pero es la verdad, exacto. Dímelo, háblame. Y, o sea, eso es lo que necesitamos, o sea, hasta le das paz mental, o sea, creo que ya regresas a tu casa tranquilo. Sí. O sea, te despresurizas así. Ajá, ya sé qué pasó, ¿no? O sea, ya sé, como bien lo dijiste ahorita, no supe, o más bien, a lo mejor no salió favorable, no está bien, pero ya sé por qué, ¿no? Y es como el desmenuzar las piezas, el quitar el rompecabezas y volverlo a armar y decirle, mira, esto es lo que está sucediendo, así están pasando las cosas, por eso pasó lo que pasó, por eso dieron el resultado que dieron, ¿no? Y como dices, creo que es como salir de ahí así como con ese respiro de, ya sé, ya entendí, ya sé qué pasó. Pero el reto está en cómo se lo dices para que lo logre entender, ¿no? Y que no se enoje, porque pues es esa parte, yo creo que en los procesos pues jurídicos o en cualquier proceso en el que pues obviamente todos como seres humanos involucramos nuestras emociones, ¿no? O sea, y es como el enojo, la ira, la tristeza, la decepción, todo está ahí, es como el cóctel de emociones. Y aparte, tengo que venir a hacer todo este show a los juzgados, ¿no? O a un proceso legal. Entonces es como también la parte empática de decir, no manches, o sea, está bien cañón este reto, está bien cañón todo esto, y aparte hay que venir a hacer esto, y aparte, ¿cómo estás, no? O sea, por ejemplo, esa cuestión de humanizar un poquito esa parte, como lo compartías, de incluso preguntarles a las personas, ¿cómo estás hoy? ¿No? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va este proceso también de tus emociones? ¿Cómo lo estás procesando? ¿No?
que ahí viene la empatía por parte del otro lado, ¿no? Sí, claro. ¿Y ahí cómo lo has manejado tú? Pues yo trato de ser, o sea, como te lo señalaba hace rato, trato de comunicar mucho. Creo que es una, dos, el saberte poner en los zapatos de los demás es difícil, pero lo tenemos que hacer. O sea, entonces cuando volteas a ver a las personas, sí te transmiten lo que están viviendo. O sea, aunque tú los ves muy tranquilos o los veas, pues, o sea, escuchándote o platicando contigo, mentalmente hablando y hasta en la forma corporal con la que se comunican, te están hablando de lo que están viviendo por dentro. Entonces, sí, trato yo en ese sentido de buscar siempre la manera pues una, relajarlos. Creo que ese es el primer secreto de todo este tema. O sea, quítale un poquito el estrés y llévalo a una circunstancia en la que se sientan seguros. Eso es lo más importante. O sea, llévalos hacia allá. Ya una vez que los llevaste a la zona segura, de alguna forma ya les empiezas a platicar. O sea, les ver, le voy a contar, pero quiero que me entienda, o sea, relájese, todavía esto va a ser así. Y ya les vas contando la historia. Creo yo que, o sea, eso a mí me ha funcionado mucho porque les das, o sea, mínimo transmites algo, o sea, que es no te preocupes, estoy contigo, te voy a acompañar. No, y luego también tenemos el otro lado, o sea, tienes a las personas que administran justicia, ¿no? Los que viven en los juzgados, bueno, que literalmente ya viven en los juzgados porque la carga de trabajo también es enorme. Pues también son mamás, son papás, son hijos, son esposos, son estudiantes, están pagando una hipoteca. También ellos traen retos personales muy fuertes. Entonces, es difícil, yo también lo entiendo a ellos. O sea, todo lo que ves, todos los días en los juzgados, lo vives. O sea, digo, porque o sea, sí estás escuchando la historia, ¿no? Entonces, de alguna forma también ellos en un tema, yo creo que hasta un tema de protección personal, se deshumanizan un poquito y como que se separan de ese factor humano con el propósito de dar una respuesta y ya. Pero también son personas que te aseguro que puede ser que el día que llegaron, en la mañana algo les pasó, tuvieron un conflicto en casa y eso lo van a transmitir directamente en lo que hagan ahí. Y eso se lo vas a dar a otro tercero que es el que está recibiendo tu trabajo. Entonces sí, también es como que esa parte donde tenemos que, yo siento que es súper importante la formación emocional que tengan todos. O sea, ya no nos podemos, o sea, no te puedes sentir ajeno porque esa es la realidad, o sea, vivimos así. O sea, nosotros todo el tiempo estamos en un ciclo de compartir las emociones de todos los demás. O sea, tú no sabes lo que vive el de al lado, pero lo trae y te lo comparto, te lo transmite. Llega con su estrés y llega a su casa, ¿no? Tengo un muy buen amigo que tiene una forma muy chistosa de decir las cosas, pero creo que hay un punto en el que tiene razón. Dice, a veces que llegas a tu casa tóxico. O sea, ¿por qué? Porque te estresaste en la oficina. Entonces, y esa toxicidad literalmente la llevas a tu casa, ¿no? Ajá. O sea, y no es que te la deban o que alguien en tu familia te haya hecho algo, no, simple y sencillamente llegas con ese estrés. O sea, hasta cómo tú lo manejas para no llegar y transmitir y, digamos, desbordar eso, ¿no? Entonces, hay muchas personas que han encontrado un refugio en el deporte, otros en leer, otros simple y sencillamente llegan, se cierran en su oficina y se ponen a ver tantita tele, no sé, pero buscas la manera también de despresurizarte. Y la realidad es que, a diferencia de otras profesiones, yo creo que solamente junto con los médicos, nosotros vemos problemas y buscas la solución a esos problemas, ¿no? Sí. Entonces, te llevas todo eso. Entonces, sí hay que como que tener ese cuidado y parte de esa siento yo que es la capacidad de poder entender nuestras emociones. O sea, en todos en general. O sea, todos los que se involucran en estos tipos de esquemas tienen que aprender a entender sus emociones. Porque te aseguro que puede ser que la emoción es la que esté dictando una sentencia cuando la realidad es que tal vez tenía que ser de otra manera. Hasta tomarse un minuto para reflexionar es necesario y sobre todo en algo tan delicado como lo que se hace en los juzgados, en los tribunales, donde estás tomando decisiones de vida para los demás. No para ti. Ajá, para los demás. Para los demás. Sí, es cierto. Sí, y creo que ahí, por ejemplo, como existe la parte como de los primeros auxilios en cualquier dependencia, debería de haber primeros auxilios emocionales, Sí. ¿no? En donde dices que, porque sí es cierto, o sea, al final son humanos, el hecho de que se dediquen a algo, tengamos alguna profesión o lo que sea, pues somos humanos y sentimos y nos preocupamos y queremos y traemos también temas de otros lados. Y es importante como que buscar ese escape y decir,
Hay personas que a lo mejor sí tienen el tiempo, como dices, pues de hacer ejercicio, de tomarse un rato saliendo del trabajo, pero hay quienes no, y a lo mejor es parte de decir, ¿por qué no hacer un espacio en donde puedas hacer esa catarsis y decir, oye, de plano, hoy no pude y me siento decepcionado y me siento frustrado porque a lo mejor yo hubiese querido hacer otra cosa, pero la ley me está marcando otra y ya no puedo hacer más y siento este enojo, pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Porque a veces también dices, híjole, no quiero llegar con mis otros compañeros del trabajo porque también tienen N mil cosas y yo voy a llegar a ser mi vaciado y todavía los voy a estresar más, o voy a llegar a mi casa y a lo mejor, pues no es el momento, no tienen por qué enterarse de esto. ¿Con quién lo saco, Sí, no? no, exactamente. Y estás contigo mismo nada más quizá reprochándote y dices, no, y es que yo lo hubiera hecho diferente. O ya pasaron 10 horas y ya sé que mejor hubiera hecho esto otro, ¿no? Y empieza otra vez el látigo y ser tú mismo, lo que decías desde que comenzamos la plática, ¿no? El yo mismo, o sea, haberme puesto una vara alta o el saber que pude haber dado más y que a lo mejor en ese momento ya no estuvo en mis manos y Sí, te quedas con eso, sí, ¿no? exactamente. Te quedas con eso. Ajá, Sí, o sea, porque lo tienes que resolver, lo tienes que entregar hoy, porque se vence el término hoy y en el fondo después por reflexión dices, no, tal vez se iba a hacer una solución mejor esta. ajá. O sea, más humana, más empática, o sea, más equitativa, más prudente. Ujú. O sea, porque eso lo llevas. O sea, sí, es una realidad total. O sea, sabes perfectamente que cuando vuelves a analizar la forma en la que abordas los asuntos, te aseguro que no es la misma manera en que ves un asunto hace 10 años y lo vuelves a ver hoy. Te juro que te cambia totalmente la visión que tienes. Pero también creo que eso forma parte pues, de la experiencia que vas adquiriendo. Claro. O sea, en automático vas formando un criterio. O sea, no es como que naces con el criterio. O sea, lo Sí, lo vas vas perfeccionando, ¿no? exactamente. Lo vas puliendo y con esas equivocaciones y con esas experiencias de vida y profesionales, pues son las que te van llevando al caminito, ¿no? No sé, Sí. esta parte. ¿Tú cómo contienes quizá emocionalmente tu vida, o sea, en tus esferas? Yo soy mucho de aislarme, para serte honesto. O sea, creo que cuando sí ya estoy en un tema ya muy abordado, o sea, de emociones, respiro, trato de entender la emoción. Digo, porque al final de cuentas son emociones, se tienen que vivir, o sea, no puedes no sentir. Ajá, Sería una tontería que te diga no te enojes, no te frustres, no te pongas triste, no, o sea, son tus emociones. Creo que es más, te sabotearías a ti mismo, te generarías hasta más cortisol y mayor estrés. ajá, sí. Sí, o sea, porque somos química, entonces está peor. Y creo yo que a mí me funciona mucho eso, o sea, el como que entender la emoción, pero trato de aislarme para tomar decisiones, o sea, como en el punto no de no volverme, o sea, de no tomar una decisión de forma Abrupto. acelerada, abrupta, que pudiera llegar a ser violenta, Ujú, este, creo yo que esa no es como la solución, o sea, prefiero mil veces más como entender mis emociones, ujú. las trabajo. En su momento, pues digo, puedes platicarla con los amigos. Hay personas con las que puedes ser más abierto en ese sentido, o sea, porque también es como tu zona segura, ¿no? Ajá. Eso es lo que en muchas ocasiones siento que todos necesitamos. O sea, y tu zona segura, ¿sabes cuál es tu espacio? O sea, donde puedes hablar libremente sin que te juzguen, que tal vez no te van a dar ni la solución a lo que estás viviendo, porque no es Ajá. posible. Sí. Pero ya, mínimo ya lo soltaste, ¿no? Ajá. Yo sí creo mucho en eso, o sea, en el como que tratar de entender la emoción y vivirla, pero o sea, ok, ya te enojaste, ya, aceptaste que te enojaste, ¿por qué te enojaste? Ah, buenísimo, síguele. Ujú. No pasa nada, o sea, porque al final del día, pues es algo pasajero, no te va a acompañar toda la vida. Exacto. Sí, y fue algo que lo detonó y ya, ¿no? Ajá, exactamente. Y esa parte valiosa de saber que tienes personas que te van a escuchar y te van a contener. Y como dices, no vas a buscar la verdad, no vas a buscar ahí con ellos dame una solución, pero por lo menos quiero que me escuches, ¿no? Lo que muchas veces hace falta que hagamos como sociedad. Me quiero sentir escuchado, ¿no? A veces solamente quiero desahogarme, hablar y compartirte todo lo que traigo y ya, es lo único. Sí, y sí, en serio es eso. O sea, a mí me sorprende, pero muchas de las personas con las que he tratado, tal vez son temas muy sencillos los que tienes que resolver, pero te avientas una historia de 45 minutos porque te están desahogando. O sea, Sí. y creo que es la forma en que también les ayudas mucho, porque de alguna forma reviven la experiencia, pero Ujú. también en ese revivir lo van entendiendo. Sí. O sea, se hablan a sí mismos, más allá de que te hablen a ti, o sea, sí te lo cuentan y tú vas tomando tus notas y vas analizando, pero, o sea, si me pongo desde el punto de vista abogado, pues nada más voy a tomar, esto y esto y se acabó. Ese es el problema.
y lo vas a definir. Pero todo lo demás, que es ese factor humano, que es lo que ellos en muchas ocasiones nunca quieres que los escuches. Hasta pueden saber que no tienen la razón. Ajá. Te lo juro, o sea, lo saben. Pero el punto es escúchame. Sí. Ya, entiéndeme, punto. Sí. Ok, va, no te preocupes. O sea, terminamos siendo psicólogos. Sí, Ni es lo para que eso te iba a somos, ¿eh? decir. Ajá. Que terminas dándoles ese espacio y hasta, como lo dices, o sea, hablan, se escriben hacia ellos mismos, pues algunos recursos pues, terapéuticos que pueden encontrar en ese proceso, ¿no? Pero obviamente cuando tienen esta carga de que es un proceso legal, que es un proceso jurídico, pues hay miedo, hay incertidumbre, hay muchas cosas en las que tienen que estar como más, todavía más tensos, ¿no? Todavía más Sí. estresados, que se olvidan realmente de lo que están viviendo. Pero como dices, eso les está ayudando a, me desahogo de alguna u otra manera y puedo ir haciendo consciente lo que a lo mejor en ese momento no lo hacía consciente. Sí, no lo veían. Ujú. Sí, eso ayuda mucho. O sea, en serio, sí, les ayuda demasiado. O sea, porque pues la solución va a estar. O sea, sí o sí se va a dictar una sentencia, o sí te van a dar la razón o no te la van a dar. Eso es una realidad. Ujú. Pero todo ese factor humano, todo ese estrés que viviste, todo eso que te acompañó, Ujú. lo tienes que sanar. Entonces, tal vez la única manera en ocasiones es platicando, escuchándolos, acompañándolos. Sí, eso me gustó. Sí, o sea, es que no es de, sí, no, o sea, no es, ¿cómo explicártelo? O sea, en ocasiones no te están buscando para que les des una respuesta. O sea, nada más acompáñame, estoy contigo. Sí. Porque eso es lo que, esa es la seguridad que uno, como yo siento que como profesionista, tiene que hacer. Ujú. Acompañar. Sí, o Me sea, gusta tienes que esa estar palabra. con ellos. O sea, no es solamente el pensar, ya, fírmame la hoja, por favor, tengo que ir. No, Ujú. voy, platico contigo, te escucho, te entiendo, pero obvio con el propósito claro de que tú quieres resolver un problema. Ujú. Pero a la vez también ellos tienen que como que trabajar ese problema, Sí, que es de otra manera, o sea, y no es a través digo, se va a traducir y tal vez la satisfacción la vas a encontrar y la tranquilidad a través de la sentencia, de la respuesta que te den, pero también ese punto de cómo lo vas a llevar tú, cómo emocionalmente lo manejas, cómo te sientes tú al respecto, porque también hay un tema de reproche hacia uno mismo, o sea, lo ves. Ajá. ¿Cómo le permití que me hicieran esto? ¿Cuántas personas no las han defraudado o los han despojado de algo, lo que sea? Y ellos tienen un reproche personal muy fuerte hacia ellos mismos porque lo permitieron. Sí. Ya no es tanto el otro, digo, el otro se pasó de lanza, sí, lo entiendo, Yo. pero yo me lo Sí, es permití. cierto. Y es verdad. Sí. Entonces, y luego lo viven y pobrecitos, o sea, traen esa carga ya. O sea, ya mentalmente hablando vienen devastados. Sí. Entonces tú tienes que tomar un poquito las piezas de esas personas. No les vas a cambiar la vida, pero mínimo en lo que yo te voy a ayudar va a ser esto. Porque ese es el punto. O sea, creo yo que ese es el saber humanizar sobre todo lo que hacemos los abogados, que es buscar la justicia Claro. Sí, a sí. través de los medios Que tenemos. que tenemos. Ujú. Porque ahí los tienes, así los tienes, directamente los tienes. Están ahí. Ahí Ajá. están. Sí, y uno pues no conoce de esos temas, no sabe. Y ahorita dijiste algo que me hizo acordarme y que empatizo totalmente con eso y que puedo, o sea, justo esa parte, esa fibra sensible que dijiste, de, sí es cierto, al final el reproche es contigo, o sea, ya el enojo ya pasó, ya a lo mejor ya lo entendiste, pero sí es cierto, pasé yo por una situación de separación, no me casé, pero me separé, pero me demanda la parte de una reducción en la pensión. Entonces, pues pasó el proceso y todo, obviamente iba como enojada, pues con todo, o sea, con ganas, pues sí, yo la verdad no iba a hacer nada, pero sí me dijeron, no, necesitas hacer algo porque, pues si no, esto, no, por lo menos dar respuesta, ¿no? Entonces, entre que busca un abogado, esto, el otro, bueno, para no hacerte el cuento largo, obviamente el proceso fue pesado, difícil, yo dije, nunca me vi en esta situación, y menos por dinero, o sea, ¿qué está pasando, no? Total, pasa, pero sí es cierto, al final me quedo con ese enojo, o sea, y el acompañamiento a lo mejor que tuve en ese momento de un abogado, pues fue meramente, pues jurídico, ¿no? Legal, así como de, a ver, los papeles, esto, sí recuerdo que sí me decía así como de, tranquila, todo va a estar bien, esto, el otro, y ya, ¿no? Pero yo dije, si yo no hubiera estado teniendo un acompañamiento psicológico, yo no sé qué hubiera sido de mí, o sea, porque al final
el reproche, era de llegar a mi casa y decir, ¿en qué momento? O sea, y enojarme, y ese enojo me duró muchos años, o sea, y era esta parte de mí hacia mí, o sea, era verme al espejo y enojarme conmigo, ya no con el otro, justo como lo dijiste ahorita. Y esa empatía me estaba haciendo falta a mí, o sea, de decir, pues ni modo, o sea, ya pasó, ya tomaste esa decisión, la regaste, lo que quieras, pero pues no te tienes que tratar así, ¿no? Y se me olvidaba porque estaba enojada. Sí, exacto. ¿No? Pero sí es cierto, ¿en qué momento te das cuenta que ya el enojo se voltea hacia ti? Y eso te puede nublar, pues, muchas cosas, la vista, el decir, ya no quiero saber nada, ya, y después triple enojo de decir, hubiera hecho algo, es que estaba enojada, ¿no? Pero todo tiene que ver, como lo dices, con ese manejo de emociones, ¿no? Sí. Con vivirlas, aceptarlas, decir sí están, pero no me van a acompañar toda la vida. Sí, exacto, o sea, eso es lo que hay que hacer. O sea, es de sabernos hablar a nosotros mismos. O sea, es que este es un acto de amor hacia ti mismo. El saber aceptar esas emociones. O sea, porque si no, ¿cómo lo vives? Sí. O sea, te lo digo, o sea, todo se puede traducir. O sea, si lo pones en un plano físico, pues puedes pensar que tal vez tu proceso judicial es la traducción de lo que te está hablando el universo, es de lo que vas a vivir. Ya, acéptalo. Porque va a ser, no va a dejar, o sea, eso va a existir sí o sí, contigo o sin ti, te va a bastar. Sí. O sea, porque ya estás en ese momento. Sí, creo que es parte importante aceptar y a veces nos cuesta. Sí, no. Porque son cosas que no nos gusta aceptar. No, y aparte a nadie le gusta, o sea, a mí no me gusta, o sea, digo, a nadie le gusta tener que ir a pagar el refrendo de su carro, a nadie le gusta, no, pero es lo que toca. Ajá, así es. Y Ajá, pues, entonces. puedes saltarte eso, ¿no? No, y si quieres que el sistema funcione, pues tienes que formar parte del sistema y tienes que ajustarte a las reglas del sistema. Así es. Porque ahí está, o sea, no te puedes, o sea, no te puedes separar de él. Claro, totalmente. Ajá. Que a veces, o sea, en ocasiones, digo, puede ser muy agradable, en otras puede ser muy, amargo, en otras puede ser muy simple, así es. Ajá. Pero, pues, en principio, creo que también en la vida es así. Sí, tiene sus matices y tienes Sí. que irte adaptando. Sí, no va a cambiar. Así es. Habrá cosas con las que compaginemos, que podamos elegir, que no, pero finalmente es ir aceptando, ¿no? Porque pues tendríamos que irnos a otro planeta, la verdad. Pero, Y aún así, quién sabe. Y aún así, porque también allá, también es parte de la queja de la gente, ¿no? Del vivir en la queja todo el tiempo, de encontrar siempre algo ahí, algo negativo en las cosas, cuando dices, pues a ver, o sea, realmente sí necesita tanta carga de energía esta situación, o sea, Tanta igual, tensión. tanta tensión, exacto. Exacto. Y a veces solo es soltar lo que dices, o sea, a quien le toque y ya. Sí, o sea. Que yo esté humanamente lo que yo pueda hacer y nada más. Sí, exacto. ¿No? Eso es lo que tienes que hacer. O sea, como soltar, confiar en que se va a resolver y que el sistema lo va a resolver. Porque si no, o sea, como te digo, o sea, vas a vivir una historia de terror todo el tiempo. No va a haber manera, o sea, porque emocionalmente hablando te vuelves o sea, eres un torbellino de todo. Sí. Y hace rato decías algo, o sea, nos teníamos que vivir a otro planeta, pero al final del día, pues viajas contigo mismo. Entonces, no es como que puedas apagar el chip de las emociones o apagar el chip de los problemas, ¿no? Porque ahí van a estar. Sí. O sea, también hay otro como que también que es muy importante, yo creo que es el saber afrontar, o sea, parte de la responsabilidad también que puede tener uno, hasta lo digo en serio, es el yo que ya tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo y cómo lo afronto? Por eso vas y buscas un tercero. Claro. Claro, pero el punto es saberlo afrontar y tener también esa capacidad de hacerlo y en ese propio ejercicio, pues seguramente vas a vivir desesperanza, vas a vivir coraje, vas a vivir alegrías, vas a vivir momentos de paz, pero son parte propia de a lo que nos estamos sujetando todo el tiempo, o sea, y entonces por eso como que es muy importante, por ejemplo, lo que tú decías, o sea, sí necesitamos sí o sí como que esa área de primeros auxilios emocionales que nos permita de alguna forma trabajar eso, o sea, que creo que es más importante todavía que la propia solución de los problemas. Sí, sí, porque habría hasta más claridad. O sea, una vez que ya estás bajado de revoluciones emocionales, Sí. tendrías más claridad. Sí, es que, pues, bueno, no sé cómo decirlo, pero te vuelves como un tanatólogo emocional, ¿no? O sea, tienes que trabajar las emociones, porque ninguna, o sea, a menos que te encuentres una acción de vida o muerte donde tengas una enfermedad terminal o alguna circunstancia muy en especial, pero en general normalmente nos estamos como que generando, a través de todo lo que vivimos, pues generamos muchas cargas. Sí, claro. Entonces como que hay que saberlas procesar, manducar y darle. Sí, así es. Pues
bueno, para ir cerrando, antes Ujú. de que se me vaya la idea de lo que decías, de que te vas contigo mismo, ¿no? O sea, que al final no es como que tú te tengas que apagar. Me recuerda justo a una frase que decía Víctor Frank del sentido y propósito de vida, que dice que cuando la adversidad, o sea, ya no puedes cambiar el contexto, la situación, ya no puedes hacer nada, lo único que te queda es transformarte a ti mismo. Ese es el reto. O sea, si dices ni por aquí, ni por allá, ni al otro, ni las circunstancias, entonces eres tú el reto, eres tú el que necesita transformarse para trascender la situación que te está, pues, que estás viviendo en ese momento, ¿no? Sí, exacto. Es porque finalmente sí, te llevas contigo mismo para todos lados 24/7, los 365 días del año, ¿no? Entonces, pues así tiene que ser. Y pues me gustaría que nos compartieras 3 consejos justamente para poder vivir en esta empatía de manera general, para poderla aplicar en nuestro día a día. Yo creo que uno es saberse poner en los zapatos del otro, no juzgar los sentimientos de los demás, no nos corresponde. Y la tercera yo creo que es mucho el autoconocimiento. Sí, totalmente, totalmente. Así que gracias por compartirlo, A gracias ti. por estas experiencias, por esta cuestión de recordarnos que, pues, al final somos seres humanos, que independientemente a lo que te dediques, es importante mirar hacia adentro y es importante tomarte esas pausas, buscar la ayuda si es que ya no puedes y acercarte a los profesionales cuando, pues, ya de plano ves que aceptes que hay cosas que tú no puedes manejar o hay cosas en las que tú no puedes funcionar por X o Y situación, y está bien que alguien más pueda entrar al quite, ¿no? Y darle esa confianza, ¿no? Bueno, pues antes de despedirnos, Ok. quiero que tomes una tarjetita de las que ya... Barajé. Ajá, por favor, y que me digas ¿Qué dice? qué dice y la página. Es hazlo sin ningún interés de por medio. Ok. Ver página 41. Muy bien, a ver. Dice, hazlo sin ningún interés de por medio. La indiferencia hacia los demás se llama egoísmo. Es el ego en superlativo el que me lleva a ocuparme solo de mis intereses y buscar solo mi propia felicidad. De ahí los fraudes, los abusos, las traiciones y el dolor del mundo. La generosidad es un acto de sanación. Pregúntate, ¿qué estás haciendo por los demás? Cuando proporcionamos felicidad a otras personas, nos estamos dando una dosis a nosotros mismos. Mira, me mandó... Sí, residencia. Sí, justo hablábamos de la empatía, justo hablábamos, y la empatía tiene que ver con generosidad, con quitar ese ego, con hacerlo sin ese desinterés. Entonces, ese es un mensaje del universo para ti. Muchas gracias, Aviv, por haber compartido, por hacer que suceda este episodio. Te deseamos el mayor de los éxitos en todo tu camino, en tu vida, y gracias por compartir. Síganlo, ahí estarán sus redes sociales para que lo puedan seguir y compartir información ahí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en Haz que Suceda. Gracias por estar un episodio más. Ve y haz que suceda la empatía en tu vida. Ponle play, síganos en nuestras redes sociales, suscríbete al blog de Ro y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.